bienvenidos a un relato que desafiará tu noción de lo macabro y te sumergirá en las profundidades del misterio y el terror. El caso que te voy a relatar es extraño y perturbador, una historia que se adentra en los oscuros recovecos de la mente humana y más allá. Cuando somos niños, somos inocentes, pero incluso en esa inocencia, hay ciertas cosas que pueden perturbar nuestro ser. La mayoría de nosotros disfrutamos de los muñecos, esos fieles compañeros que nos acompañan en nuestras fantasías y juegos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un inocente muñeco, especialmente uno utilizado en funciones de ventrílocos, cruza la delgada línea entre lo normal y lo abominable? Todo comenzó con Charlie McCarthy, un ventríloco como muchos otros. Utilizaba sus muñecos como todo artista de este oficio, aparentemente normales y comunes. Sin embargo, a diferencia de otros, sus actuaciones no llamaban tanto la atención, y día con día perdía público. Cada vez más, se sumía en la pobreza y el olvido. Se dice que Charlie tenía un hijo pequeño, de entre 8 y 10 años, quien también sufría los mismos tormentos que su padre. Juntos pasaban por malos ratos, e incluso hambres. Pero de un momento a otro, Charlie dejó de presentarse en los escenarios. La gente cercana a él perdió su rastro y no se supo más de él durante un buen tiempo. Lo que vendría a continuación sería algo aterrador para su carrera y para todos aquellos que se adentraron en los misterios de su vida. En el año de 1920, Charlie regresó a los escenarios, pero esta vez de una manera muy diferente. Su semblante en su rostro era otro, como si la oscuridad misma hubiera dejado su huella en él. Y acompañándolo, un nuevo muñeco, uno que irradiaba una presencia inquietante que helaba la sangre en las venas de aquellos que lo observaban. Sus primeras presentaciones con este nuevo personaje y la nueva rutina cautivaron, pero también perturbaron a muchos. Rápidamente se corrió la voz sobre la presentación extraña y perturbadora de Charlie, lo que hizo que su fama creciera como una sombra en la noche. A cualquier lugar que llegara, las multitudes se congregaban, ansiosas por presenciar el espectáculo que desafiaba los límites de lo macabro y lo sobrenatural. Pero detrás de esa fama creciente y ese éxito repentino, se escondía una verdad más oscura y retorcida. El nuevo muñeco, aquel por el cual la gente pagaba para presenciar el extraño y perturbador acto, era más que un simple juguete inanimado. Era un recipiente de terror y malevolencia, una entidad que había encontrado su voz a través de la boca de Charlie, para sembrar el caos y la desesperación en aquellos que se atrevían a presenciar su espectáculo. El nuevo muñeco de Charlie, al que todos veían pero también temían, parecía un niño de unos 8 o 10 años, la misma edad que tenía su hijo. Sin embargo, este muñeco tenía un semblante triste, una mirada que penetraba en lo más profundo del alma y enviaba escalofríos por la espalda. A simple vista, radiaba maldad, como si estuviera poseído por una fuerza oscura e indomable. Charlie no permitía que nadie se acercara a su muñeco, ni mucho menos que lo tocaran. Era celoso y protector con él, como si guardara un oscuro secreto que solo ellos dos compartían. En varias ocasiones, la gente cuestionaba sobre el paradero de su hijo, ya que desde que Charlie comenzó con sus presentaciones, su hijo había desaparecido de la vista de todos. Sin embargo, Charlie desviaba rápidamente la conversación, evitando cualquier mención sobre su familia. A medida que las presentaciones se sucedían, la fama de Charlie y su muñeco crecía como una sombra siniestra que se extendía sobre la ciudad. Las funciones en Nueva York, las cuales ya estaban vendidas en su totalidad, prometían ser un evento único y aterrador. La gente acudía en masa, atraída por la promesa de un espectáculo que desafiaba los límites de lo macabro y lo sobrenatural. Con las presentaciones en Nueva York, los padres de los niños empezaron a prohibir asistir a los espectáculos de Charlie y Edgar, el nombre que Charlie le había dado a su muñeco. Las razones eran claras: los niños comenzaban a experimentar terrores nocturnos y pesadillas en masa, como si el espectro de Edgar se hubiera infiltrado en sus sueños, sembrando el caos en sus mentes inocentes. Pero a pesar de las advertencias y los rumores que circulaban, la gente seguía acudiendo en masa a las presentaciones. La fascinación por Edgar, el muñeco que se movía como si tuviera vida propia, solo crecía con el paso del tiempo. Muchos comenzaron a especular sobre los verdaderos poderes detrás de Charlie y su muñeco. Algunos susurraban que Charlie practicaba la brujería con Edgar, mientras que otros aseguraban que había hecho un pacto con algún demonio para otorgarle vida al inquietante muñeco.
Lo que Edgar realizaba en el escenario era prácticamente increíble, desafiando todas las leyes de lo posible y lo racional. Sus movimientos, sus gestos, parecían trascender la mera manipulación humana, como si estuviera poseído por una fuerza oscura y desconocida. Algunos sospechaban que el hijo de Charlie estaba dentro del muñeco, ya que todo parecía encajar perfectamente. Sin embargo, otros afirmaban que el hijo de Charlie había muerto y que su cuerpo sin vida había sido utilizado para dar vida al inquietante muñeco. Las especulaciones más escalofriantes insinuaban que varias personas habían presenciado a Charlie colocando el cuerpo sin vida de su hijo dentro del muñeco, en cada función. ¿Qué motivaría a un padre a cometer tal acto macabro? Algunos creían que la pérdida de su hijo lo había sumido en la locura, convirtiéndolo en un ser obsesionado por mantener viva la memoria de su hijo de una manera distorsionada y aterradora. A pesar de los rumores y las advertencias, Charlie y Edgar continuaban con sus presentaciones por Nueva York, y cada función seguía llenando los escenarios con una audiencia hipnotizada y aterrorizada. Parecía que nada podía detenerlos, que su fama los llevaría a trascender los límites de lo conocido. Pero en el mundo del misterio y el terror, incluso los más grandes caen, y la tragedia siempre acecha en las sombras. El final de Charlie llegó de la manera más inesperada y perturbadora. La primera teoría que se tiene es que después de la exitosa presentación de Charlie y Edgar, los asistentes del escenario se dirigieron al camerino donde estaba Charlie, con la intención de pedirle una función extra debido a la euforia del público. Sin embargo, al encontrar el camerino extrañamente silencioso, irrumpieron en él con fuerza, solo para encontrarse con una escena que helaría la sangre de cualquiera. Charlie yacía en el suelo, su cuello dañado y su cuerpo marcado por señales de violencia. Pero lo más terrorífico era que ya no tenía ojos, como si algo hubiera arrancado esa parte de su ser con una ferocidad inhumana. Los asistentes revisaron el camerino en busca del asesino, pero este había desaparecido sin dejar rastro. Lo que encontraron fue aún más inquietante. El lugar donde Charlie guardaba al muñeco estaba abierto, y Edgar se encontraba en una posición extraña, como si estuviera observando la escena con una sonrisa siniestra en su rostro inanimado. La segunda teoría, tan misteriosa y escalofriante como la primera, cuenta que después de otra exitosa presentación de este dúo macabro, Charlie se dirigió a su hotel para descansar. Sin embargo, al día siguiente, la señora de la limpieza tocó la puerta de su habitación para realizar su trabajo, sin recibir respuesta alguna. Alarmada, llamó a la gerencia del hotel para que investigaran la situación. Los empleados del hotel forzaron la puerta y entraron, solo para encontrarse con una escena que los perseguiría en sus peores pesadillas. Charlie yacía en el suelo, su cuello roto, su cuerpo marcado por heridas causadas por un cuchillo, y lo más espeluznante de todo, ya no tenía ojos, como si una fuerza maligna hubiera arrancado su esencia vital con un voraz apetito. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no encontraron ninguna pista sobre el asesino ni sobre lo que había sucedido realmente. Lo que los dejó aún más desconcertados fue el hecho de que el muñeco, Edgar, estaba en su lugar habitual en la habitación, pero esta vez, estaba sentado en una posición inquietante. La policía fue llamada para iniciar una investigación, pero nunca lograron encontrar al asesino o al responsable de tan espantoso crimen. Además, el destino final del muñeco sigue siendo un misterio sin resolver, dejando a todos sumidos en un abismo de incertidumbre y terror. ¿Qué fuerzas oscuras se alzaron esa fatídica noche para arrebatar la vida de Charlie? ¿Y qué destino aguarda al enigmático muñeco que parece estar ligado a estas tragedias inexplicables? Las respuestas permanecen ocultas en las sombras, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la verdad oculta detrás de este inquietante caso.